Hola hermanos, buenos días. En esta mañana quiero que leamos un capítulo muy hermoso de Juan, el capítulo 17, en el que Jesús ora por sus discípulos. Y aquí vamos a ver que en uno de los versículos estamos implicados nosotros, todos nosotros. Jesús también oró por nosotros. Entonces Juan 17 dice, versículo 1, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esto nos lleva a un versículo en Juan 12, versículo 20, cuando Jesús habla con unos griegos. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí se está anticipando a su muerte. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí Jesús está anunciando su muerte, que muchos no entendían a qué se refería con estas palabras. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo que le pido al Señor, Padre, es que glorifique su nombre. Pero la respuesta del cielo es, lo he glorificado. O sea, he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Pero aquí dice que la multitud que estaba allí ya había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, Satanás. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí Jesús está hablando de su muerte y su crucifixión. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, o sea, colgado en un madero, en una cruz, suspendido entre el cielo y la tierra. Dice ahí en el versículo 28 que Dios había glorificado su nombre y lo iba a volver a glorificar. ¿Cómo? ¿Cómo Dios glorifica su nombre? Por medio del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Jesús glorifica el nombre del Padre con su muerte y resurrección. Entonces, acá en el capítulo 17 de Juan, vemos que Jesús pide, también acá, que Dios glorifique su nombre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús, con su muerte y resurrección, glorificó al Padre. Y dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús recibió una potestad tremenda de dar vida eterna a todos los que creen en Él, a todos los que le fueron dados, a toda su descendencia que habla Isaías 53, verá descendencia. Y el versículo 3 habla aquí de qué es esta vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, el verdadero Dios, al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y no solo conocer en el sentido de una acepción intelectual, sino morar con Él. Vivir la eternidad con el Padre y el Hijo y por supuesto el Espíritu Santo. Eso es la vida eterna. Morar en las mansiones celestiales, la Nueva Jerusalén, junto a millares y millares de ángeles y
otros creyentes también, que juntos adoraremos al Padre por la eternidad y a su Hijo por su magnífica obra redentora. Dice el versículo 4 de Juan 17, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Por medio de su obediencia, sus enseñanzas y su entrega voluntaria para ser sacrificado, muerto y resucitar al tercer día. Dios no glorifica delincuentes, ni mentirosos, ni falsos profetas. Entonces, al levantar a su Hijo al tercer día de entre los muertos, confirmó que Jesús glorificó al Padre con sus hechos, con su muerte y resurrección, y fue levantado con gloria. Dios aceptó este sacrificio perfecto por nosotros. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hebreos 1:3 dice que Jesús, habiendo acabado su obra expiatoria, se sentó a la diestra del Padre. Es decir, terminó su trabajo, su obra. No está inconclusa, no falta nada, está perfecto. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muchos dicen que Jesús, con su obra perfecta, ahí fue glorificado por el Padre. Dios lo ascendió hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero resulta que Jesús ya era glorioso antes de venir a esta tierra. Ya era exaltado. De hecho, los ángeles lo adoraban. Los ángeles recibieron una orden expresa de Dios, de su Padre, de adorar al Hijo. La palabra exaltar significa darle más honra a alguien que ya tenía honra. Exaltar más aún a una persona. Entonces Jesús, antes de venir a esta tierra, era glorioso, vivía con el Padre en un ambiente íntimo, rodeado de gloria, eternidad, inmortalidad, pero al venir a esta tierra como hombre, haciéndose menor incluso que los ángeles, y una vergüenza hacerse una criatura de polvo como nosotros, él fue exaltado aún más de lo que era, hasta lo sumo, hasta lo máximo. No hay nada más superior en exaltación que la que recibió Cristo. Dice Filipenses 2 que cuando lleguemos a la gloria, toda rodilla se doblará ante Jesús. En muestra de reverencia y adoración al exaltado, a Jesús. Adoraremos su majestad, dice Pedro. La majestad del Hijo. Dice el versículo 6 de Juan 17, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, a los discípulos, a los creyentes. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Juan 6:44 dice que nadie va al Hijo, sino que el Padre lo trajere al Hijo. Entonces todos nosotros fuimos arrastrados hacia el Hijo por el Padre. Por eso dice aquí, los hombres y mujeres que del mundo me diste, tuyos eran de Dios, y Dios se los dio al Hijo, los arrastró al Hijo, y han guardado tu palabra. Acuérdense que Deuteronomio 18, cuando habla de que Dios enviaría un profeta, en el cual pondría sus palabras en su boca, y estas palabras debían ser respetadas y obedecidas, si no, Dios dice que pediría cuenta a aquel que no creyera en estas palabras de este profeta. Y nosotros, ahora en los últimos de los tiempos, hemos oído estas palabras de este profeta, en quien estaba la palabra de Dios, y la hemos creído, el Evangelio de salvación que nos vino a hablar. Pero que Dios en su misericordia nos abrió el entendimiento para que entendiéramos. Igual que se acuerda Lidia, que estaba ahí a la orilla del río, y dice que Dios le abrió su corazón para que estuviera atenta a las palabras de Pablo. Así también Dios, cuando nos predicaron así también nosotros, cuando nos predicaron el Evangelio, Dios hizo que nuestros oídos, nuestro corazón estuviera atento a las palabras de aquel que nos hablaba del Evangelio, correctamente expuesto, y Dios nos provocó fe, obró fe en nuestra mente y en nuestro corazón, y creímos en su Hijo, en su muerte y resurrección, la hicimos nuestra. Y aquí estamos, hermanos, perseverando en esta fe hasta el día de hoy, y esperemos que por voluntad de Dios sea hasta el final. Dice Juan 17:7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Aquí, hermanos, a partir de creer en el Evangelio, empezamos a entender cosas
del Padre y del Hijo. Una de las cosas que hemos conocido, que todas las cosas de Jesús que le fueron dadas, proceden del Padre, proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Correcto, es lo que creemos, que las palabras de Jesús, como él mismo dijo, mi doctrina no es mía sino del que me envió. Hemos creído que las palabras de Cristo son las palabras de Dios, de su Padre, que Él nos comunicó por medio del Evangelio. Y hemos conocido que Jesús salió del Padre. Dios lo envió, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y han creído que tú me enviaste, ¿sí? Nosotros creemos que Dios envió a su Hijo. Y aquí empieza Jesús a rogar por los discípulos de ese momento y de los que vendrían después. Dice, yo ruego por ellos, por los discípulos, por los hombres y mujeres que Dios les dio a Jesús, esos que han guardado su palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, es decir, por los incrédulos, sino por los que me diste, porque tuyos son. Acuérdese siempre, Juan 6:44. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Hasta el día de hoy, toda esta masa de creyentes que hemos conocido a Dios y a su Hijo, que nos fue revelada por el Evangelio, glorificamos a Cristo. Entonces esta iglesia, constituida por hombres y mujeres creyentes en Cristo, en Jesús de Nazaret, como el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, siempre permanentemente estamos glorificando a su Hijo y al Padre que le envió. Y dice que Jesús ha sido glorificado en ellos, en nosotros, porque nosotros glorificamos a su Hijo. Le alabamos, le adoramos, le pedimos cosas cuando estamos en angustia. Ayuda, protección, sabiduría, conocimiento de su palabra. Y dice el versículo 11, ya no estoy en el mundo, aprontando a su resurrección, a su ascensión a los cielos, a sentarse con su Padre en su trono. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, los discípulos. Y yo voy a ti. Yo voy a ti, en el capítulo 16, los discípulos no entendían. Que un poquito estaré con vosotros, pero iré al Padre. Y los discípulos no entendían a qué se refería, no entendían las palabras de Cristo. No entendían eso de que aquí un poquito estaré con vosotros. Y aquí, bueno, Jesús prometió que les iba a hablar claramente a partir de ese momento. Y aquí está diciendo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí Jesús está hablando de unidad dentro de una diversidad. El Padre y el Hijo son uno. Jesús no es el Padre, ni el Padre se llama Jesús. Ellos son independientes uno del otro, pero iguales, en divinidad, en poder, en atribuciones, en propósito. A pesar de ser dos, Padre e Hijo, son uno en unidad, en voluntad, en propósito, en poder, en divinidad. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús se preocupó por nosotros y por sus discípulos. Nos cuida, los cuidó a los que tenía en ese tiempo. Cuando estaba con ellos en el mundo, con los discípulos, con los creyentes, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Ven cómo se confirma Juan 6:44? Nadie viene al Hijo sino porque es enviado por el Padre. O arrastrado, dice la palabra griega. Arrastrado hacia alguien, hacia algo. Fuimos arrastrados por el Padre hacia el Hijo. Bendito arrastramiento, ¿verdad? Claro, nuestra carnalidad se revela ante esto. No, si yo tomé la decisión, yo resolví ir al Padre. Pero la verdad es que no. Dios prácticamente nos forzó contra nuestra voluntad a ir a su Hijo, a conocer a su Hijo, a creer en Él. Y bueno, gloria a Dios por esto, porque si no es por esta voluntad del Padre, por este empeño a favor nuestro, no estaríamos aquí, no estaríamos hablando estas cosas. Yo lo guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas Iscariote, ¿cierto? Todos conocemos la historia, vendió al Señor por 30 monedas de plata, lo traicionó con un beso. Pero ahora voy a ti. Aquí continúa hablando de su resurrección y su ascensión a los cielos. Ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo
para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que, hermanos, predicar la palabra de Cristo produce aborrecimiento de las personas. Nos aborrecen. A no ser, por supuesto, que Dios les abra el entendimiento y crean. Pero en caso contrario, la palabra de Cristo, predicada a través del Evangelio, produce aborrecimiento hacia nosotros. Si al Hijo lo aborrecieron, cuánto más a nosotros, sus discípulos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Claro, para no ser aborrecido, ni muerto incluso, porque el aborrecimiento llegó incluso a matar a todos los discípulos, excepto Juan, que murió de viejo, que fue reservado para escribir el Apocalipsis. Pero todos los discípulos murieron violentamente, perseguidos. Lo ideal sería, claro, sacarnos del mundo para que no padezcamos, pero no es la idea de Dios esto, sacarnos del mundo, sino seguir en el mundo padeciendo por causa del nombre de Cristo. Por eso que Cristo aquí pide por nosotros, para que no claudiquemos ni nos desanimemos de esta fe que nos fue dada. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Siempre hemos dicho que nuestra nacionalidad es celestial, nuestra ciudadanía es celestial. No somos de este mundo, somos embajadores de los cielos, ¿cierto? Predicamos un reino que no es de este mundo. Por lo tanto, somos ciudadanos celestiales que andamos en este mundo predicando ese reino. No somos de este mundo, así como tampoco Jesús es de este mundo. Por eso que el mensaje es no amar este mundo, ni sus deseos, ni la vanidad de este mundo, porque si no nos constituimos enemigos de Dios. Tenemos que anhelar esa ciudadanía, esa patria celestial que nos aguarda en la venida de Cristo. Cuando, si hayamos muerto, seremos resucitados, y si estamos vivos en ese momento, seremos arrebatados a las nubes para estar con el Señor y los resucitados para siempre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros creemos que la palabra de Dios es infalible e inerrante. Es decir, no está sujeta a errores. Creemos que la palabra de Dios es verdad. Y hacemos bien en creer en ella, como una lámpara que alumbra, ¿cierto?, nuestros pies, nuestro camino. Como tú me enviaste al mundo, como Dios comisionó a su Hijo a venir a este mundo, así yo los he enviado al mundo. La gran comisión, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Después dice el 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificar es apartar, ser santo. Apartados en la verdad única de la Escritura. No hay varias verdades, hay una sola. Y por eso siempre rogamos a Dios que Él nos alumbre el entendimiento para hablar su palabra, no nuestros pensamientos, ni lo que a mí se me ocurra, sino lo que está aquí en las Escrituras. Más, y aquí estamos nosotros, hermanos, incluidos, más no ruego solamente por estos, por los que estaban ahí presentes al momento de que Jesús orara esto. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros hemos creído por la palabra de los discípulos, de los apóstoles, que nos llegó hasta nuestros días. ¿Cómo? Por medio de persecución. Al principio la iglesia estaba reunida, ¿cierto?, en Jerusalén. No quería moverse de ahí estaba. Pero vino una persecución, lo que los obligó a huir a todas partes. Pero mientras iban huyendo, iban predicando en todo lugar a donde iban escapando de la persecución. Hasta que nos llegó a nosotros, hasta lo último de la tierra. Se nos habló, se nos predicó, se nos enseñó, y Dios abrió nuestro entendimiento y creímos el Evangelio verdadero de la gracia de Cristo, de su muerte y resurrección a nuestro favor para vida eterna, para ser reconciliados con el Padre, declarados hijos y herederos de la vida eterna. Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad con Dios y con su Hijo hace que el mundo crea verdaderamente Dios envió a su Hijo. Claro, porque hay gente que cree en Él. Hay un grupo de personas llamadas cristianas que se congregan a adorar a Cristo y a Dios, y reconocen que Dios envió a su Hijo. Es importante, hermano, esto. Parecen palabras sencillas, pero esto de que creer que Dios envió a su Hijo
tiene un carácter grande. Por ejemplo, Marta, cuando Jesús le dijo, ¿crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, que fuiste enviado por el Padre. Juan 11:24 le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Está hablando de su hermano Lázaro. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, esto de que Dios envió a su Hijo y que vino a este mundo, comisionado por el Padre, es importantísimo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Siempre Jesús recalca, el Padre me envió, el Padre obra en mí. La doctrina que hablo no es mía, sino del que me envió. Dice Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre e Hijo son uno, y la iglesia de Cristo tiene que ser uno con el Padre y con el Hijo. Uno, en una unidad de creyentes, en fe, doctrina, bautismo, ¿cierto? Dice, una fe, una unidad. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos se refiere a que Cristo nos envía su Espíritu Santo para representarlo aquí en la tierra, en nosotros, porque Él está sentado en el trono de su Padre, intercediendo por nosotros. Y Él envió a su Espíritu Santo para que no cayéramos en angustia extrema por causa de que Cristo ya no está con nosotros. Entonces envía a su Espíritu Santo como el consolador, para auxiliarnos en nuestra pena, porque Cristo no está con nosotros, pero está en los cielos, intercediendo por nosotros. Entonces Él nos ayuda, el Espíritu Santo, para no caer en angustia extrema, para que no nos apenemos, como lo hicieron los discípulos, ¿cierto?, cuando Jesús hablaba con ellos. Y esa es la labor del Espíritu, un consolador, un maestro también, que nos recuerda las palabras de Cristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Otra vez más, ¿ves? Para Jesús es importante recalcar que Dios lo envió y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Por qué nos ama Dios? Porque guardamos sus leyes, porque somos obedientes, sí, pero dice aquí que mayoritariamente es porque nosotros amamos a Cristo, a su Hijo. Dios nos ama porque amamos a su Hijo. Padre, dice, ya concluyendo el capítulo casi, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, su segunda venida, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Sabemos que Jesús ascendió a los cielos, a sentarse en el trono de su Padre. ¿Y cuál es el camino? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para que donde yo estoy también, ellos estén conmigo, oraba Jesús. Para que vean mi gloria que me has dado. Jesús pedía en el versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús era glorioso, pero se despojó de esa gloria y se hizo hombre, y caminó entre nosotros. Ahora Jesús ora para que estemos con Él en su gloria y veamos su gloria que me has dado. Jesús fue glorificado. A pesar de mi gloria, fue aún más glorificado. Y esta gloria de Jesús se la dio a conocer a 3 discípulos, a Jacobo, Juan y Pedro. ¿Se acuerdan? En la transfiguración les dio un anticipo de la gloria que Jesús va a mostrar cuando venga en su segunda venida, el Hijo glorificado, que vio Juan también en Apocalipsis capítulo 1. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Vamos a ver la gloria de Cristo, hermanos. Veremos a Jesús glorificado en los cielos cuando estemos ante su presencia, cuando seamos llevados a los cielos en su segunda venida, ya sea por resurrección o arrebatamiento. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Sí, Señor, nosotros hemos conocido que el Padre envió a su Hijo.
y le hemos conocido, porque nos habló. Y dice el 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. O sea, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio de la predicación del Evangelio, que conocemos la perfecta obra de Cristo a nuestro favor, para que estén ellos y yo en ellos por medio de su Espíritu Santo. Amén. Hermosa oración de nuestro Señor por los suyos de aquel tiempo y también por nosotros, que hemos alcanzado la plenitud de los siglos. Jesús oró por nosotros y le damos gracias por esta preocupación de orar los que alcanzarían los últimos tiempos. Y su interés es que seamos uno en Él, en unidad, en conocimiento, en fe, en amor, en buenas obras. Así que, hermanos, eso tenía preparado para esta mañana, un hermoso capítulo que recapitula muchos otros textos que hemos leído antes. Para entender este capítulo hay que haber leído otras cosas que están asociadas aquí, y gracias a Dios que podemos entenderlas. Gracias, Señor, por darnos su Espíritu que nos ayuda a entender su palabra. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Buenos días. Muchas gracias, hermano John, por la preocupación de hacer este lindo estudio donde nos refuerza que lo principal es creer en nuestro Señor Jesucristo y seguir sus caminos. Quería pedirle a nuestro pastor si quiere hacer algún comentario hacia la iglesia. Muchas gracias. Dice Romanos 5:5 en adelante: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, el Espíritu Santo ha venido de parte de Dios en estos tiempos finales para que no nos avergoncemos del Evangelio que hemos recibido y andemos en amor. Y el amor que nos ha sido dado nos ha fortalecido para que podamos perseverar en la fe con el Señor, junto con todos nosotros los que estamos aquí. Ha pasado el tiempo y la esperanza es la misma. Desde que el Señor se encarnó para estar unidos en fe y en amor respecto a nuestra esperanza de nuestro Señor en los cielos. Así que en el verso 6 es muy claro lo que dice: nos ha dado Dios la tranquilidad de saber que nuestra suerte no está dependiendo de lo que somos, porque somos pecadores arrepentidos, sino lo que Cristo hizo por nosotros, que tomó nuestras cargas, nuestros pecados, se los echó al hombro, y esperamos en Cristo, en cuya sangre derramada en la cruz fuimos limpiados el día que Él se levantó de los muertos, se presentó a sus discípulos y finalmente terminamos volviéndolo a ver, y estamos prometidos de poder verlo nuevamente venir, y de esta vez con gran poder y gloria. Así que, mi hermano, lo más difícil que podemos nosotros en este momento estar convencidos es de que Dios ha enviado a su Hijo, a quien más ama, por nosotros, para que seamos limpiados en su sangre, que Él derramó en la cruz por nosotros como un cordero que un Dios señaló para ser el nos expiara, y ese cordero de Dios es el Señor Jesucristo. Un sacerdote que ministra el favor nuestro con el sacrificio de Cristo trae mucha alegría el recordar su amor por nosotros, y también nos inspira para que podamos perseverar, y le pido a mi Señor nuestro Dios que nos dé humildad para que no nos envanezcamos, pero el triunfo sobre el pecado y la muerte ya está en nuestras manos, por cuanto que el que tenía que proveer el sacrificio, que era nuestro Dios, el único que lo podía proveer era Él, se entregó por nosotros según la disposición de nuestro Dios, nuestro Padre, para que fuéramos santos y sin mancha, vistos por Él a través de la fe, y de esta forma pasar el juicio final. Dios nos ha permitido que podamos entenderlo y creerlo a fin de que tengamos vida eterna. Sigamos perseverando en el galardón de grande. Gracias a mi hermano también que estuvo a cargo del estudio. Y pido a mi Dios que siga manifestando el deseo de muchos hermanos, como se ha visto,
y pedir que Él nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Ha habido un conocimiento maravilloso en cuanto al Evangelio, al que nunca cometió pecado, al Hijo de Dios Jesucristo debemos la salvación nuestra. Después de que seamos levantados de los muertos o estemos vivos esperando su venida, estaremos con la iglesia en el día que el Señor regrese, todos expectantes y con el corazón lleno de alegría, saber de que todas nuestras aflicciones y nuestros pecados han sido cargados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó y se entregó a ti por nosotros. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por su comentario. Pedirle a nuestro hermano José Miguel Toledo si tiene algún comentario. Sí, hermano, siempre agradecer a Dios por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento en Cristo Jesús y la venida del Mesías, que es Jesús. Entonces debemos estar muy agradecidos porque Dios cumplió en él las promesas que se hicieron desde el tiempo del Edén. En Cristo Jesús está la promesa del Redentor, del gran Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. En él se cumplió todo y nos ha dado salvación por medio de él, a los que creen en él, a los que realmente les es provechoso esta noticia, porque muchos saben, conocen a Jesucristo, pero como le dijo Jesús, ¿quién pensáis que es el Hijo de Dios? Algunos decían el profeta, Juan el Bautista, Elías, pero realmente, ¿qué es para nosotros Jesucristo? ¿Qué representa para nosotros? Un gran personaje, una persona histórica, pero ¿quién realmente es para cada uno de nosotros? Bueno, para nosotros los que creemos en él, es nuestro Salvador y es Dios encarnado. Gracias a Dios por esta noticia que nos ha llegado, que es el Evangelio, que es también poder de Dios para salvación. Gracias, hermano. Muchas gracias por su comentario. Hermano Oscar, ¿algún comentario sobre el estudio? Sí, primero que nada darle gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por esta reflexión de nuestro hermano, muy edificante, muy esperanzadora, hermano, por cuanto nuestro Señor Jesucristo aparece en este estudio mostrando toda su preocupación por nosotros, por su iglesia, por aquella que el Padre le dio a él antes de la fundación del mundo, por esta manada pequeña, como también la llama. No tuvo límites. Esta preocupación concluyó con el Hijo del Dios viviente, hermano, dando su vida por obedecer el mandamiento del Padre, salvar a aquellos que el Padre le dio, aquellos que eran del Padre y el Padre se los dio a él, y ahora son tanto de él como del Padre. Es maravilloso este estudio acerca de este capítulo 17 de San Juan en alguna oportunidad, porque es maravilloso este capítulo 17 de San Juan. Y quisiera yo leer un pequeño parrafito de Primera de Juan capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Esto concuerda con lo que venía hablando, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17. No somos del mundo, hermano, y eso es maravilloso, que no seamos de este mundo, porque estamos viendo cada día cómo se va desmoronando poco a poco este planeta tan hermoso que en el principio fue creado por nuestro Padre Celestial, pero que el hombre se encargó de irlo destruyendo poco a poco también por causa del pecado. Por esto el mundo no nos conoce, hermano, porque no le conoce a él, no conocen a Dios, no te ha sido revelado, como dice su palabra, que también mi hermano John leyó hace poco rato. Esta espera es la vida eterna, que te conozcan, el solo Dios verdadero y el Jesucristo al cual has enviado. Esto es, hermano, la salvación, que se nos revele y poder conocer en profundidad a este Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos creó en el principio. Dice, muy amado, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. No se ha manifestado, hermano, pero sabemos, tenemos certeza absoluta que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es, y eso no se puede realizar, no puede suceder si primero no somos como Él, digamos cuerpos celestiales. La transformación o la resurrección en este cuerpo celestial semejantes al de Él. Y cualquiera, hermano, que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza de resurrección por causa de que nuestros pecados fueron perdonados, se purifica, hermano, se purifica como Él también es limpio. Una purificación de gratitud, de certeza, de santidad que tenemos por causa de que ya fuimos perdonados nuestros pecados. Esta esperanza es la que opera en
nosotros, esta esperanza puesta por el Espíritu de Dios en nuestro corazón, que nos habla de nuestro Señor Jesucristo, porque dijo Él, tomará de lo mío y yo lo haré saber. Esta esperanza, hermano, es el motor que nosotros nos mueve también a purificarnos, a guardarnos de este mundo, porque no somos del mundo. Eso, mi hermano, muchas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Oscar. Hermano Alex, ¿algún comentario del estudio? Sí, hermano. Este capítulo de Juan realmente es maravilloso. Este capítulo es el que trae de cabeza a los testigos de Jehová. Cómo, si Dios es uno, puede estar el Hijo hablando con el Padre. Y entonces se inventan un montón de cosas por las cuales tratan de ridiculizar esto, de que Dios no sería trino. Y dicen, ridiculizando, que Jesús estaría orándose a sí mismo. Pero la Biblia nos describe a nuestro Dios único, verdadero, como integrado por tres personas que comparten la misma divinidad, el mismo poder. Todas las cualidades absolutas del Dios Padre las comparte el Hijo y también el Espíritu Santo. Y el rol que ocupan en esa divinidad está establecido solamente por amor, no por inferioridad. Y entonces los trae de cabeza que no entienden esto. Sin embargo, aquí el Espíritu Santo se preocupó de dejar registrado esta conversación íntima entre el Dios encarnado, el eterno Hijo de Dios, pero hecho hombre, con su Padre Celestial. Y sabe, hermano, es una ventanita que se nos regala para vislumbrar los bordes gloriosos de este Dios único, verdadero y vivo que hay. Es tremendo. Y aquí tenemos que el Hijo está reportándose a su Padre. Yo les he entregado tu palabra y la han recibido. Y se está preparando para la mayor señal que Dios iba a obrar por medio de él, que era la resurrección, donde ahí lo iba a declarar hijo a todo el mundo, porque siempre fue hijo. Pero ahora, como Dios encarnado, Dios lo declara que era su hijo y lo declara al mundo por medio de la resurrección de los muertos. Esta oración de intercesión que aquí vemos en Cristo Jesús me recuerda mucho a lo que está haciendo ahora, allá en los cielos, el Señor Jesucristo. Él se pasea entre los candelabros de oro, según la imaginería de Apocalipsis, y Él vigila a la iglesia, vigila a estos llamados de su nombre, y los amonesta, les enseña, y le da todo lo que necesitan para poder crecer. Aquí está intercediendo en esta oración, pero en los cielos actualmente está haciendo lo mismo al Padre para que su iglesia tenga todas estas cosas que Dios tanto desea, la unidad como la unidad que tienen ellos mismos. Qué privilegio haber sido llevado a esta forma de doctrina que es tan única, que no se parece a ninguna otra cosa, hermanos. Y aquí tenemos el privilegio de tener esta ventanita a lo que pasa en el corazón de Dios y de su Hijo. Gracias nuevamente por recordarnos estas cosas que son profundísimas, son tremendas, y gracias a Dios también por habernos llevado a creer en el Evangelio y por su Espíritu que nos permite entender estas cosas. Gracias, hermano.